Atención colombianos, porque oficialmente el presidente Gustavo Petro declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica en el país. Pues todo esto a raíz de los enfrentamientos que se han estado presentando entre las disidencias de la FARC y el ELN en el Catatumbo, que ha dejado miles de desplazados. Pero aquí vamos a ver qué significa el estado de conmoción para no dejarse llevar por todos estos comentarios de los políticos de la extrema derecha que ya están utilizando todo este tema para hacer política y para atacar al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pues así lo manifestaba el presidente Gustavo Petro en su cuenta de X, donde a raíz de una publicación que hacen los jefes del ELN, donde supuestamente le hacen una propuesta a estas disidencias de las FARC, que incluso pues ya vamos a ver en un momento. Pues resulta que el presidente Gustavo Petro dice, habla de los otros, pero se refiere a sí mismo, esto referente al video: han perdido la inteligencia, la revolución solo se puede hacer con el pueblo y sin violencia. Es la paz la bandera revolucionaria porque es la bandera de la vida. Se declara el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica. Espero el Poder Judicial su apoyo. El copamiento militar siempre se desarrollará con la transformación económica de las regiones bajo violencia. Pues como les decíamos, esto a su vez le permite al presidente Gustavo Petro pues dirigir todo el poderío de las fuerzas militares hacia esta región para retomar el control de la zona. Pues como decíamos, esto fue a raíz de un video que suben los mismos jefes del ELN, donde le hacen una propuesta literalmente a las disidencias de la FARC. Desde el frente de guerra nororiental, comandante en jefe Manuel Pérez Martínez del Ejército de Liberación Nacional ELN, enviamos un mensaje a los combatientes, milicianos y apoyos del Frente 33 de las extintas FARC. Les decimos, las puertas del ELN están abiertas para que se entreguen, para que se deserten, para que lleguen con su fusil. Los albergamos y se los entregamos a sus familiares con la garantía de organismos nacionales e internacionales. No sigan ofrendando la vida por una causa que no existe. Los tienen confundidos, los tienen metidos en un enredo ideológico donde ustedes no comprenden ni dimensionan lo que están pasando. Sus jefes viven bien, hacen parte de ese conglomerado económico diseñado desde el narcotráfico y desde la cultura traqueta. Tienen relación con el enemigo y planean para el Catatumbo operaciones contra insurgentes. Ellos o están a punto de salir o ya salieron en helicópteros del enemigo hacia las grandes ciudades a disfrutar de los capitales, a disfrutar de la buena vida, mientras a ustedes los dejan aquí en el campo de batalla como carne de cañón. Los invitamos, ustedes son catatumberas y catatumberos, hijos de estas tierras. Busquen el camino correcto para luchar por la justicia, para luchar por la verdadera revolución como proyecto estratégico hacia el socialismo. Ya ellos perdieron su vocación de revolución. Hoy la vocación de los mandos, quienes comandan el Frente 33 de las distintas FARC, es vocación económica, es vocación de conciliar con el enemigo. Entonces los invitamos, las puertas están abiertas, busquen los canales, busquen las juntas de acción comunal, busquen a sus padres, busquen la gente y verán que paramos esta guerra. Y dejan, como dije antes, de ser carne de cañón. Prácticamente lo que estos delincuentes están queriendo decirle a las FARC es que se rindan, que entreguen las armas para que se acabe pues esta guerra que se está presentando en el Catatumbo. Es increíble cómo todos estos delincuentes, pues ya sabemos que todo el tema de las extintas FARC, pues esa ideología se ha perdido, incluso también pues obviamente con el ELN, y que ahora lo único que se dedican es a ser unos delincuentes y a manejar todo el tema del narcotráfico. O sea, es ironía de ambas partes, todos estos delincuentes lo que quieren hacer. Pues aquí vamos a hablar precisamente de qué es el estado de conmoción y todo lo que se refiere a este tema para que no se dejen engañar. ¿Cuándo se puede declarar el estado de conmoción interior? La conmoción interior solo puede declararse en caso de grave perturbación al orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias a las autoridades de policía, indica el artículo 213 de la Constitución Política. Es decir, que esta medida puede implementarse si el presidente de la República cree que la estabilidad del país se
aspectos como sus instituciones, la seguridad y la convivencia se encuentran amenazadas y no pueden ser estabilizadas a través de funciones ordinarias de la Policía Nacional. ¿Quién puede declarar el estado de conmoción interior? Según el mismo artículo de la Constitución, esta medida puede ser declarada por el presidente de la República con la firma de todos los ministros, ya sea en todo el país o en parte del mismo. Dentro de los 3 días siguientes a la declaratoria o prórroga del estado de conmoción, el Congreso se reunirá en derecho propio, con la plenitud de sus atribuciones constitucionales y legales. El presidente le pasará inmediatamente un informe motivado sobre las razones que determinaron la declaración, señala la Carta Política. Aquí es donde de una u otra forma va a estar complicado el tema, porque ya sabemos que en el Congreso de la República, pues todos estos congresistas de la extrema derecha, lo único que han sabido hacer es tratar de hacer oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro, pero no de una manera razonable, no de una manera que realmente estén velando por los derechos de los colombianos, sino por lo que están haciendo es hacer política, tratar de hacer fracasar a toda costa el gobierno del presidente Gustavo Petro para ellos de esta manera montarse nuevamente al poder en el 2026. Eso es lo que están haciendo, eso es lo que han hecho, y por eso es que de una u otra forma esto se complica un poco, siendo que el Congreso también tiene que avalar este estado de conmoción. ¿Por cuánto tiempo se puede declarar el estado de conmoción interior? La conmoción interior puede declararse hasta por 90 días. Aún así, se puede prorrogar máximo 2 veces más, también por 90 días, pero la segunda prórroga debe tener autorización del Congreso. ¿Cómo funciona esta medida? 3 días luego de declarar el estado de conmoción, el Congreso se reunirá con la plenitud de sus atribuciones legales y constitucionales y el presidente pasará un informe motivado en el que señala las razones que hicieron que determinara la declaración de esta medida. Durante el tiempo que esta medida esté en vigencia, los decretos legislativos que se expidan no tendrán que ser aprobados por el Congreso, aunque sí tendrán que ser enviados a la Corte Constitucional para su revisión. Por otra parte, estas normativas solo tendrán vigencia durante el tiempo que dure la conmoción interior. Sin embargo, el alto tribunal podrá tumbar los decretos que no se ajusten a la Constitución, y si el gobierno incumple con el deber de enviarlos, la Corte los revisará de oficio automáticamente, lo que significa que podrá revocar, sustituir o modificar el contenido, pues así como lo pueden escuchar. ¿Cuáles son los límites de esta medida? La Constitución hace énfasis en que no podrán suspenderse los derechos humanos ni las libertades fundamentales. En todo caso, se representarán las reglas del derecho internacional humanitario, por lo que las leyes que se expidan no podrán afectar los derechos fundamentales de ningún ciudadano. Además, los decretos que se emitan deben estar firmados tanto por el presidente como por todos sus ministros, y solamente podrán referirse a materias que tengan relación directa o específica con la situación que hubiere determinado la declaratoria del estado de excepción, señala el decreto. Asimismo, tampoco se puede interrumpir el normal funcionamiento de las 3 ramas del poder público ni de los órganos del Estado. Según la sentencia número C-556-92 de la Constitución de Política, la Corte Constitucional puede rechazar esta medida si la declara como una noción de abuso o inexequible. Es decir, si el alto tribunal estudia la justificación de la medida y observa que la crisis es menor o meramente gubernamental, no podrá ser ejecutada porque este tribunal funciona como el ente regulador de este mecanismo. Pues ya como lo escuchan, se puede rechazar esta conmoción interior, y lo puede hacer es la Corte Constitucional frente a un estudio y frente a los motivos que llevaron al presidente de la República a tomar esta medida. Aquí podemos manejar un poco un hecho histórico, que es quienes han decretado conmoción interior en Colombia. Después de ser incluido en la Constitución Política de 1991, el primer presidente en declarar conmoción interior fue César Gaviria Trujillo. Incluso lo hizo 2 veces. La primera fue en julio de 1992, después de que esta serie de atentados. Sin embargo, la Corte Constitucional declaró exequible la medida. La segunda vez fue en mayo de 1994, con la justificación de evitar que 840 presos por terrorismo y narcotraficante recobraran la libertad. Aún así, la Corte Constitucional también lo declaró inexequible. Álvaro Uribe Vélez fue el otro presidente que intentó decretar conmoción interior y, así como Gaviria, lo hizo 2 veces, también durante 90 días. El primero fue el 11 de agosto del 2002, argumentando que la nación está sometida a un régimen de terror en el que naufraga la autoridad democrática y hace cada vez más difícil y
azarosa la actividad productiva, multiplicando el desempleo y la miseria de millones de compatriotas. Luego de recibir el aval del Congreso, Uribe Vélez prorrogó la conmoción interior 2 veces más, la última en febrero del 2003. Durante este tiempo se le dio facultad al Departamento Administrativo de Seguridad del DAS. Ya sabemos qué pasó con el tema del DAS y cómo manejaron y cómo acabaron prácticamente con el país para hacer detenciones y allanamientos sin orden judicial. Además se aprobó impuesto para la seguridad democrática, entre otros. No obstante, en abril de 2003 la Corte Constitucional tumbó la última prórroga. La segunda conmoción interior del gobierno Uribe fue en octubre del 2008 como una estrategia para contener el paro judicial, que en ese momento ya contemplaban 36 días. En ese caso, el gobierno buscaba dar facultades para sustituir a los jueces que estuvieran presentando por la Corte Constitucional. Declaró inexequible la medida. También hay que recordar que esta medida la declaró este nefasto de Iván Duque a raíz de todo el tema de la pandemia del COVID. Pues aquí lo que se busca, y me imagino que ya van a salir todos estos políticos de extrema derecha a atacar al presidente Gustavo Petro por esta medida, cuando son ellos mismos quienes están solicitando al presidente de la República atacar con contundencia y con las fuerzas militares esta zona y a estos grupos al margen de la ley para recuperar pues el orden público. Ahora me imagino que van a salir a criticar todo este tema cuando de una u otra forma se está haciendo lo que ellos querían, que es que haya guerra en esta zona. Eso es lo que estaban buscando y pues lastimosamente el presidente Gustavo Petro se vio obligado a raíz de que el ELN pues sigue y con este tema de la guerra no quiere dar la paz de una u otra forma y pues que está generando este conflicto entre las disidencias de las FARC y el ELN. Pues como lo decíamos, ya muchos políticos se han pronunciado frente a este tema y vamos a seguir viendo todos estos payasos de una u otra forma queriendo engañar al país frente a lo que está sucediendo. Colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.